Noches, mi nombre es Julián David Santiago Monroy. Pertenezco al programa de reproducción avanzada. Realizo este video con motivo del learning de reproducción avanzada. Esta noche hablaremos de la inseminación artificial en cerdos. Para profundizar más en el ciclo de inseminación de los cerdos, más bien de las cerdas, hablaremos un poco también del ciclo astral, que comprende todo el ciclo eh, que manejan las cerdas. Después de la lactancia, si son ya lactantes, es decir, si ya han tenido algún parto, o si son iniciadoras, tenemos el intervalo de este teocelo, que lleva de 3 a 8 días. Posteriormente, la cubrición, que tenemos lo que es el celo, ovulación, fertilización. Después de si los protocolos han estado bien, iniciamos el día cero, que es ya cuando inicia la implantación de los folículos en el óvulo, en el útero. Em, Empezamos con la entrada al útero del día 2 al día 3 de los folículos ya fecundados. Encontramos que en el día 8 y en el día, perdón, 7 y 8 tenemos la migración de embriones, la migración de los embriones al útero como tal. Del día 11, 13, 14, 12, 14 y al 20 tenemos la elongación, pues el reconocimiento del material genético, pues de que ya está preñada en nuestra cerda y que pues el cuerpo no la elimina. Al día 30 al 20 tenemos la implantación, formación de la placenta en estos días. Del día 35 en adelante ya tenemos los embriones y posteriormente los fetos, o también conocidos como los fetos. Al día 45 tenemos la calcificación del cartílago fetal. Del día 45 al día 80 tenemos la gestación. Al día 80 mayor crecimiento fetal a partir de estos días. Del día 80 al día 114 o 115, recordemos que estos ciclos son muy exactos. Normalmente se pueden correr 1 o 2 días, pero no es muy usual, dependiendo, digamos, la alimentación y el manejo que le tengamos a los animales. En esos días, en el día 114 o el 115 de gestación, tenemos el parto. Posteriormente al parto, tenemos entre 14 a 28 días de lactancia y posteriormente a los 28 días, en 3 días después, o los 8 días, tenemos el destete. Y ya dejamos un ciclo abierto para que las cerdas puedan ser nuevamente cargadas. Aquí lo tenemos un poco más claro. Tenemos el ciclo completo. Tenemos un ciclo de 21 a 42 días de días abiertos, es decir, de repetición de celos. Tenemos después de estos 21, dependiendo, si después de la monta no queda cargada, 21 días después se vuelve a hacer la monta o la inseminación respectivamente, y si no se logra hacer la fecundación o que haya implantación, se vuelve a inseminar a los 42 días por monta directa o también por inseminación artificial. Después de la monta, los 115 días de la gestación, tenemos el parto. Después del parto, de lactancia tendríamos 21 días, 35, 46 o 62 días, dependiendo de la granja. No todas las granjas tienen la misma secuencia o el mismo tiempo de sete.
desde el día del destete a la monta nuevamente, hay un periodo máximo de 7 días. Ahora, ¿qué influye en el ciclo de, mm, en el ciclo hormonal dentro pues, de los cerdos y de las cerdas, especialmente de las cerdas, cuando iniciamos el ciclo para inseminación? Recordemos que el ciclo se inicia con la GnRH, que esta hormona es una hormona que al producirse va a actuar sobre la hipófisis. En la hipófisis hace una liberación de LH y de FSH, lo que hace en general la GnRH es iniciar todo el ciclo como tal para hacer la fecundación. Recordemos que en cerdos se hace una estimulación. Digamos que para que se genere esa GnRH o haya ese estímulo en el hipotálamo, normalmente utilizamos un berraco, un cerdo, en los corrales de las cerdas, y esto hará que genere la GnRH y se empiecen a liberar la FSH y la LH. También tenemos pues, la liberación de la prolactina. Luego de la prolactina tenemos la luteólisis, que lo que hacen es hacer el ciclo completo. Todo ese ciclo es para que la cerda pueda ovular y se pueda hacer la fecundación como tal. Em, Recordemos que pues estas se dividen en la FSH, induce a los folículos, luego esta genera los estrógenos, eh, hace un cambio hormonal y inicia una subida de hormonas y una bajada de otras. Lo importante de entender acá es que cuando iniciamos con la generación de la GnRH, inicia todo el ciclo hasta terminarlo. Algo fundamental que tenemos es que si es una granja que utiliza sus mismos cerdos, o dependiendo si se, se utilizan esperma de otras fincas, es importante mm, que los veterinarios determinen el mejor berraco para producción. Normalmente esos cerdos se tienen cola alta, lomo largo, espalda fuerte, espalda amplia, cuello potente, cabeza pequeña y orejas que no dificulten la visión. Em, Cerdas suaves, mínimo de 12 tetas uniformes repartidas, puñones no muy abiertos ni inclinados, miembros bien aplomados y robustos, testículos bien desarrollados y sueltos y sin lesiones. ¿Qué pasa? Que si utilizamos algún animal que tenga algún desperfecto, transmitiremos toda esa genética a los cerdos. Y pues normalmente si hablamos de inseminación, hablamos de transporte o de monta directa, transporte de genética en general. Entonces, al realizar este análisis y esa clasificación en los cerdos, nos podrá determinar también qué tan buenos serán nuestros lechones. Otra cosa muy importante es la clasificación y determinación de la calidad del semen. Se sabe que pues normalmente eso se analiza directamente en las producciones que tienen pues esta función, que pues normalmente son las granjas que venden el esperma, pero también es necesario que pues en el momento de realizar la inseminación se haga también un análisis de este semen.
Ahora pasamos con el protocolo de inseminación. Me faltó una imagen en principal que es la determinación de lo que les hablé anteriormente. Para inducir la GnRH y la liberación de la FSH y la LH, utilizamos un berraco. Puede ser por contacto directo, puede ser porque utilicemos o introduzcamos un berraco dentro de las franjas o de la zona donde están las cerdas, o también se puede por una técnica que es pues no hay roce, pero hay esa influencia hormonal del berraco en las hembras. Luego de esto, procedemos a la prueba de presión dorsal. Esta nos determinará si ya está a punto la cerda, y pues nos indicará realmente si podemos o no realizar la inseminación. La detección de celo es uno de los factores más importantes pues en el proceso de reproducción y una de las prácticas de gran importancia, sobre todo en granjas, donde se aplican técnicas de inseminación pues, artificial. La manera más útil y efectiva para realizar las técnicas de celos es la vinculación de los animales 2 veces por día, desarrollaba las características físicas y las generales externas y los cambios en el comportamiento habitual. Recordemos que cuando inicia el ciclo como tal, el ciclo de en las cerdas, tenemos dematización de la vulva, jadeo, y hay otras condiciones que presenta la cerda que nos pueden indicar también que ya podemos hacer la inseminación o que ya podemos iniciar a alistar nuestro protocolo para la inseminación. Algunas de las técnicas del celo son eh, tuma- eh, tumefacción o colocación de intenso de la vulva, presencia de mucosidad en la vulva, nerviosismo y pérdida de apetito, abundante salivación, gruñido característico de las cerdas, monta y se deja montar por otras cerdas, reflejo de inmovilidad. Esas son, digamos que las características principales que tenemos en las cerdas para poder empezar a realizar los protocolos. También, pues, como les indicaba, el protocolo del berraco. Em, los pasos principales para la aplicación del semen, siempre se hace una limpieza de la vulva eh, con gasa y agua destilada, abriendo los labios pulvares e introduciendo el catéter previamente lubricado con unas gotas de semen o gel lubricante no espermicida. Recordemos que en casos como digamos, por ejemplo, de bovinos o equinos se utiliza un protector para el catéter. En este caso no se utiliza porque el catéter es muy distinto, es decir, tiene una forma específica en la punta para que asimile la transformación que tiene el cervix. Luego de esto tenemos desplazar suavemente el catéter hacia adelante y arriba en un ángulo de 45 con la finalidad de no introducirlo en la uretra. Grados dirigidos hacia la columna vertebral para evitar introducirlo al meato urinal y dar suaves movimientos de empuje y rotación. Esto con la finalidad de, como les explicaba, poder introducirlo más fácilmente en, en el, en el cervix. Una vez introducido para parte del catéter, se notará cierta resistencia y en la entrada del cervix rote
el catéter en el sentido contrario a las agujas del reloj para que el extremo del mismo quede trabado en los pliegues del cuello uterino, que se encuentran turgentes y facilitan el sellado perfecto del catéter. Sacar la dosis del termo y rotarlo eh, para resuspender las células, romper el orificio y empezar a pasar el semen por el catéter. Una vez terminado el proceso, dejar el catéter colocado en el cervix para evitar el reflejo de semen, es decir, la expulsión de este. Esperar que la cerda lo libere de manera fisiológica y retire el catéter suavemente, rotándolo en sentido de las agujas del reloj. La duración de la inseminación debe ser de entre 5 y 10 minutos. Como les explicaba antes, también es necesario utilizar o revisar si realmente si quedó cargada o no quedó cargada a los 21 días. Eso por ultrasonido. Otra de las indicaciones que se deben tener es que digamos que en los protocolos de inseminación para cerdas también se puede utilizar inyecciones, pero pues es más fácil o es más recomendable utilizar un berraco. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.